Todo comenzó con una carta. No una carta común, ni escrita a mano con tinta, sino un mensaje que una mujer sencilla aseguró haber recibido directamente del cielo durante una madrugada silenciosa, en medio de una oración desesperada. Aquella mujer, de nombre Teresa, vivía en un pequeño pueblo escondido entre montañas. Era conocida por su humildad, su vida de recogimiento y, sobre todo, por una fe que ardía en su pecho como un fuego que nunca se apagaba. La gente decía que a veces hablaba sola, otras veces lloraba sin razón aparente, y que sus ojos tenían un brillo extraño cada vez que salía de la capilla. Pero nadie se imaginaba lo que ella decía haber visto. Según su testimonio, la Virgen María le había mostrado una visión del futuro, no un futuro lejano, abstracto o simbólico. No, era el año 2025, y lo que ella vio fue una serie de campañas de salud pública extendiéndose como sombras sobre distintas regiones del mundo, lugares específicos, pueblos con nombres, familias con rostros, y lo más inquietante, agujas que perforaban la piel no solo del cuerpo, sino también del alma. Teresa intentó compartir lo que había recibido, primero con su párroco, luego con algunos vecinos, finalmente con una comunidad mariana en el extranjero, pero lo que encontró fue silencio, un silencio cortante, incómodo, como si su mensaje fuese demasiado molesto para ser escuchado. «No podemos difundir esto, traerá confusión», le dijeron. Incluso su propia familia empezó a distanciarse, y fue entonces cuando Teresa desapareció. Un día dejó la pequeña nota escrita a mano en la capilla. «El cielo ya habló, el que tenga oídos, que escuche». Durante meses, nadie volvió a saber de ella. Sin embargo, esa nota, escondida entre los bancos de madera, fue encontrada por una joven llamada Daniela, estudiante de teología, que se había refugiado en el pueblo para encontrar paz después de un año de pérdidas. Daniela no era devota a las apariciones ni creía fácilmente en visiones, pero algo en esas palabras la conmovió. Era como si una semilla hubiera sido plantada en su interior, y a partir de ese momento, nada volvió a ser igual. Comenzó a investigar, a leer antiguos mensajes marianos desde Fátima hasta Garabandal, desde La Salette hasta Medjugorje, y lo que descubrió fue perturbador. Había un patrón. En muchas de estas revelaciones, la Virgen advertía no solo sobre guerras o catástrofes naturales, sino también sobre una manipulación profunda disfrazada de ayuda, una forma sutil de intervenir en la creación de Dios. Y todo comenzaba, siempre, con la promesa de protección. Daniela encontró similitudes inquietantes entre lo escrito por Teresa y lo revelado en décadas anteriores por videntes en distintas partes del mundo. Incluso frases idénticas, como si la misma voz celestial repitiera su mensaje una y otra vez, esperando que alguien finalmente lo escuchara. El cuerpo es templo, pero también puerta, y no todo lo que entra por esa puerta viene de Dios. Decía un mensaje recibido en 1973, «Las manos que se acercan con dulzura llevan en sí la marca del engaño», decía otro de 1981. Lo más estremecedor vino cuando Daniela encontró un video filtrado en una red cerrada. Un médico, con la voz distorsionada por seguridad, confesaba que ciertas sustancias probadas en regiones vulnerables del sur global tenían un efecto secundario espiritual. No podía explicarlo científicamente, pero hablaba de cambios en la sensibilidad moral, en la percepción del bien y el mal, e incluso en la capacidad de orar. «No soy creyente», decía, «pero después de ver lo que vi, ya no puedo dormir». ¿Podía todo esto estar conectado? ¿Podía ser que la advertencia de Teresa no fuera una simple alucinación, sino parte de una cadena de mensajes que el cielo había estado enviando por décadas y que ahora, justo en 2025, se hacía más urgente que nunca? ¿Y por qué entonces tantos prefieren callar? ¿Qué fuerza es tan poderosa que logra silenciar incluso las voces del alma? En este punto, Daniela decidió dejar de investigar en secreto,
comenzó a escribir, a grabar pequeños mensajes, a compartir fragmentos de lo que había encontrado, y con cada publicación llegaban más respuestas, más personas diciendo que también habían sentido algo, que también habían visto, que también habían sido advertidas, que el cielo no había dejado de hablar, y sin embargo, la mayoría seguía durmiendo. Seguía creyendo que todo era una exageración, una teoría más, pero algo estaba por cambiar. Porque mientras algunos silenciaban lo espiritual, otros, desde el poder, comenzaban a preparar una nueva campaña global, una campaña con nombre de salud, pero con intenciones ocultas. Y aquí, en este cruce de caminos entre lo humano y lo divino, se abre el segundo capítulo de esta historia, el momento en que se desvela lo que realmente está detrás de la nueva campaña de vacunación. ¿Es protección o es manipulación? La noticia llegó como un anuncio inofensivo en la televisión. Una nueva campaña de vacunación será implementada en zonas específicas para prevenir futuras enfermedades respiratorias. En apariencia, no era nada alarmante. El mensaje estaba cargado de palabras tranquilizadoras, rostros amables y hasta figuras religiosas apareciendo en comerciales para invitar a la población a participar. Sin embargo, algo no encajaba. Los lugares elegidos no eran los habituales, tampoco las razones médicas parecían claras, y justo cuando Daniela leyó el listado de las primeras ciudades seleccionadas, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era exactamente lo que había leído en la nota de Teresa. Las coincidencias eran demasiado evidentes como para ignorarlas. No solo los nombres de los lugares coincidían, sino también los tiempos. El mensaje de la Virgen entregado a Teresa mencionaba que el año 2025 marcaría el comienzo de una purificación disfrazada de protección, una frase que Daniela había subrayado más de una vez. ¿Era esto a lo que se refería? Intentando entender mejor, Daniela buscó información sobre las instituciones detrás de esta nueva campaña. Lo que encontró fue una maraña de acuerdos internacionales, patrocinios de laboratorios poco conocidos y nombres de fundaciones que habían sido señaladas en otras ocasiones por promover agendas de control poblacional. La Virgen lo había dicho de forma clara en otro mensaje menos conocido: usarán lo invisible para doblegar la voluntad. Uno de los puntos que más le llamó la atención fue que estas vacunas no serían obligatorias por ley, pero sí por presión. Se limitaría el acceso a ciertas escuelas, a servicios de salud, incluso a ayudas alimenticias, para quienes no las aceptaran. Una nueva forma de obediencia basada en la necesidad. Era sutil, pero era real, y quienes cuestionaban públicamente eran tachados de fanáticos, desinformadores o enemigos del progreso. Daniela decidió hablar con médicos locales, esperando encontrar alguna voz disonante. Fue entonces cuando conoció al doctor Ramiro, un pediatra retirado que solía asistir a misa todos los domingos y que ya había levantado sospechas en su comunidad por negarse a vacunar a sus nietos con ciertas fórmulas recientes. Él le mostró documentos confidenciales de un programa piloto aplicado en comunidades rurales, donde se habían reportado efectos secundarios no físicos. Niños con cambios bruscos de comportamiento, insomnio prolongado, pérdida de concentración y, lo más extraño de todo, una desconexión emocional con sus padres. Es como si les hubieran robado el alma, dijo Ramiro con la voz quebrada. La Virgen había hablado de esto también. Habrá cuerpos vivos con corazones dormidos, decía uno de los fragmentos revelados a otra vidente en América Central. En ese mensaje, la Virgen advirtió que ciertos experimentos serían disfrazados de urgencias sanitarias y que muchos aceptarían por miedo, por hambre o por ignorancia. El cielo no los condenaría, pero sí llamaría a los consagrados a actuar.
Lo más inquietante fue descubrir que en varias regiones del sur de México, Bolivia y Filipinas se estaba ofreciendo dinero en efectivo o alimentos a las familias que aceptaran participar del programa. ¿Vacunar para sobrevivir? ¿Dónde estaba la dignidad en eso? Daniela comenzó a escribir un artículo detallado, recogiendo testimonios, citando profecías y alertando con respeto pero con firmeza. Sin embargo, antes de que pudiera publicarlo, su cuenta fue suspendida sin explicación. También recibió advertencias por correo, mensajes anónimos que la instaban a no continuar. Uno decía simplemente, «Tú no entiendes lo que está en juego». Pero ella sí lo entendía. Entendía que detrás de toda esta campaña había más que una preocupación por la salud pública. Había una batalla por el alma humana, una lucha invisible, anticipada desde hace décadas, y ahora visible para quien tuviera el valor de mirar más allá del miedo, y aún así, muchos seguirían confiando. Muchos verían esta campaña como un gesto de ayuda, de avance, de modernidad. No todos pueden aceptar que el mal a veces se disfraza de ángel, y por eso la Virgen insistía tanto en el discernimiento. No basta con buena intención, hay que buscar la verdad con el corazón y con la oración. Justo cuando Daniela sentía que estaba sola en esta búsqueda, recibió un mensaje inesperado. Era una mujer mayor de Colombia, que había leído uno de sus textos antes del bloqueo. Le dijo que había recibido un sueño muy claro en el que la Virgen le pedía rezar por aquellos que alteran lo que Dios diseñó perfecto. El sueño terminó con una frase que se grabó en el alma de Daniela. Si tocan la sangre, tocan el espíritu. Esto cambió todo, porque hasta ese momento Daniela creía que luchaba contra un sistema, pero ahora comprendía que era una guerra espiritual, donde el cuerpo era solo la puerta de entrada. Y fue así como comenzó la búsqueda del misterio más profundo, revelado en los mensajes, el componente oculto, esa marca sutil de la que hablaba la Virgen y que no podía ser detectada por microscopios, pero sí por corazones en oración. Cuando Daniela leyó por primera vez la lista de lugares mencionados por Teresa en su mensaje, pensó que se trataba simplemente de un simbolismo. No podía imaginar que esas regiones, ciudades y comunidades específicas serían, años después, los primeros blancos de una campaña global disfrazada de salud. Pero todo cambió cuando una comunidad católica del norte de México, dedicada a la adoración perpetua, comenzó a reportar fenómenos extraños justo después de que se instalaran allí centros móviles de vacunación. En la misma semana, 3 personas de la comunidad sufrieron desmayos repentinos durante la adoración, y uno de los sacerdotes aseguró haber escuchado una voz celestial diciendo, «Aquí comienza la prueba, aquí cae la primera gota». Este patrón se repitió en otros lugares. En Arequipa, Perú, una enfermera que trabajaba en el programa piloto denunció públicamente que las instrucciones que había recibido no coincidían con el protocolo médico habitual. En Medellín, Colombia, una madre encontró documentos sellados dentro de una caja de jeringas, con símbolos desconocidos y palabras que no pertenecían al idioma español. Y en un pueblo de Honduras, una religiosa afirmó que vio salir una sombra oscura del cuerpo de un niño, justo después de recibir la inyección. Estos testimonios comenzaron a circular en pequeños grupos de oración, especialmente entre los que seguían las revelaciones marianas desde hace años. Y fue entonces cuando un grupo de estudiosos de las apariciones, entre ellos sacerdotes, laicos consagrados y teólogos, decidió analizar los mensajes más relevantes recibidos desde 1917. Lo que encontraron fue inquietante. Varios mensajes antiguos ya señalaban lugares específicos donde la oscuridad buscaría sembrar confusión disfrazada de compasión. Fátima, Garabandal, Akita, Quivejo, en cada una de estas apariciones había referencias vagas pero insistentes sobre tierras calientes de sangre inocente, montañas donde el dolor descenderá como nube.
y islas donde se romperá la armonía del cuerpo. Aunque en su momento parecían frases simbólicas, ahora cobraban un nuevo sentido. Las regiones mencionadas coincidían en muchos casos con las primeras fases de distribución de esta nueva vacuna misteriosa. Y no se trataba solo de países pobres, sino también de zonas con fuerte actividad espiritual, como si se buscara interferir donde la fe aún se mantenía viva. Uno de los lugares más recurrentes en los mensajes era Centroamérica. Según revelaciones recibidas por una vidente en Nicaragua en 1987, desde el centro del continente saldrá una señal que dividirá el trigo de la cizaña. Ahora, en 2025, esa frase parecía cobrar vida. Era allí donde los gobiernos se mostraban más comprometidos con la aplicación masiva, incluso en zonas rurales aisladas, donde antes la asistencia sanitaria era escasa o nula. ¿Por qué tanto interés de repente? ¿Qué urgencia motivaba ese despliegue tan bien financiado? Pero no solo los mensajes hablaban de zonas geográficas, también lo hacían en términos espirituales. La Virgen advirtió que las regiones con mayor presencia de la Eucaristía, de oración comunitaria y consagración mariana serían aquellas más atacadas por la estrategia invisible del enemigo. No buscan apagar la luz en el mundo, sino donde aún queda un resplandor, decía uno de los fragmentos recogidos por un místico europeo en 2001. Esto llevó a Daniela a contactar con comunidades en Filipinas, Polonia y Brasil, donde también comenzaron a recibir reportes similares: presión institucional, recompensas económicas, silencio en los medios y síntomas físicos extraños tras las primeras dosis. En todos los casos, las campañas estaban dirigidas a zonas con alta participación religiosa, como si la fe colectiva fuera una amenaza para algo mucho más profundo que una simple narrativa médica. Uno de los casos más impactantes fue el de una aldea en el interior del Amazonas, donde se registró un corte masivo de energía la misma noche que un grupo de misioneros se negó a permitir la vacunación en sus escuelas. Esa noche, según testigos, el cielo se tornó rojo durante unos minutos y se escucharon lamentos que nadie pudo explicar. Un anciano de la comunidad, considerado sabio, dijo con total claridad: «Nos están marcando, no en la piel, en el alma». Este tipo de lenguaje coincidía con lo que Teresa había escrito: «No vendrán con violencia, sino con dulzura, pero sus manos llevarán una marca que no viene del cielo». Esa frase había sido descartada por muchos como exageración. Ahora, sin embargo, quienes habían sido testigos de esos eventos sabían que no estaban solos, que el cielo había hablado y que la tierra había ignorado la advertencia. Con cada historia, Daniela sentía que la profecía se desplegaba como un mapa de advertencia y al mismo tiempo una hoja de ruta espiritual, porque junto con cada lugar de intervención, la Virgen había dejado también un llamado a la intercesión, al ayuno, a la consagración personal. Ella no anunciaba el peligro para sembrar miedo, sino para despertar corazones dormidos, para encender velas en medio de una noche que se hacía más densa. Y mientras más avanzaba en su investigación, más comprendía que no se trataba solo de vacunas o experimentos. Se trataba de un plan profundo de alteración espiritual, que usaba como canal el cuerpo humano. Por eso, la Virgen hablaba de los puentes del alma, por eso advertía sobre las sustancias que abrían puertas invisibles, y por eso, en medio de todo, dejaba un rayo de esperanza. Ese rayo sería revelado en el siguiente mensaje, uno de los más dolorosos, pero también más sagrados, el mensaje sobre los niños. Porque como decía María en uno de sus susurros más tristes, si logran tocar al más inocente, habrán tocado el corazón de mi hijo. No hay dolor más profundo para una madre que ver a su hijo sufrir. Y no hay advertencia más dura, más hiriente, más angustiante que aquella que toca directamente a los inocentes.
Por eso cuando Teresa compartió el fragmento del mensaje donde la Virgen hablaba de los niños como objetivo de este plan oculto, nadie quiso escucharlo. Algunos lo ignoraron por miedo, otros lo rechazaron por incredulidad, pero todos, en el fondo, sintieron un estremecimiento silencioso, como si algo sagrado estuviera a punto de ser quebrado. Daniela volvió a leer aquel fragmento una y otra vez. Estaba escrito en tinta azul, con letra temblorosa, como si hubiera sido escrito entre lágrimas. Vendrán por los más pequeños. Ellos son la pureza que desean silenciar. Su sangre limpia es la barrera que aún resiste a la oscuridad. Esa frase no la dejaba dormir. Y en sus oraciones le pedía a la Virgen claridad. ¿Qué significaba exactamente? ¿Qué buscaban hacerle a los niños? Las respuestas llegaron a través de testimonios. En una escuela del sur de Chile, comenzaron a registrarse cambios repentinos de comportamiento en los alumnos después de una jornada de vacunación infantil. Maestras reportaron apatía, pérdida de interés por la música religiosa y aislamiento emocional. En Guatemala, una madre aseguró que su hijo de 8 años, tras recibir la dosis, dejó de hablar durante una semana. «Me mira como si no me reconociera», dijo entre lágrimas. Daniela recopiló estos testimonios y comenzó a compararlos con los mensajes recibidos por otros videntes. Una de las profecías entregadas en Medjugorje mencionaba que el enemigo espiritual buscaría interrumpir la música del alma en los más jóvenes. En otro mensaje de la Salet se decía que una sustancia nueva recorrerá las venas de los inocentes y cambiará su camino sin que ellos lo sepan. Aunque simbólicas, esas frases ahora parecían tener un eco directo en lo que estaba ocurriendo. La Virgen, según varios videntes, usaba palabras fuertes pero maternales. Cuidado con las manos que se acercan a sus hijos con promesas dulces. No todo lo que brilla viene del cielo. Si permites que toquen su esencia, permitirás que se enfríe su luz. Esa última frase, la luz, comenzó a aparecer también en sueños de varias madres orantes en diferentes países. Algunas veían a sus hijos con un velo gris sobre el rostro, otras soñaban con inyecciones que apagaban velas pequeñas. En el pueblo donde había vivido Teresa, se supo de una niña llamada Lucía, que comenzó a dibujar figuras extrañas después de la vacunación. Eran formas oscuras, sin rostro, pero con alas rotas. Cuando su madre le preguntó qué significaban, la niña respondió con una frase escalofriante: «Son los que entraron cuando me dormí». La madre, aterrada, decidió no enviar más a su hija a la escuela. Poco después, fue visitada por 2 personas que decían ser funcionarios de salud. Le ofrecieron alimentos y ayuda si permitía la segunda dosis. Ella se negó, y desde entonces nadie volvió a verla en el pueblo. Daniela sabía que debía compartir esto, pero también sabía que el mensaje debía ser claro. No se trataba de sembrar pánico, sino de abrir los ojos. La Virgen no hablaba con odio ni con amenazas. Ella hablaba con dolor, con el amor de una madre celestial que ve cómo sus hijos son llevados al peligro sin saberlo. Su advertencia no era solo médica, sino espiritual. El alma de los niños estaba siendo atacada de forma invisible, sutil, casi indetectable, pero real. Los médicos que se atrevían a hablar comenzaban a reportar síntomas poco comunes: desconexión emocional, mirada vacía, rechazo a lo espiritual. Uno incluso mencionó que al colocar una imagen religiosa frente a un niño recién vacunado, éste giró el rostro con evidente rechazo, cosa que jamás había hecho antes. Otro comentó que muchos niños dormían en exceso o sufrían pesadillas recurrentes con figuras que los observaban. Daniela recordó entonces una parte del mensaje que no había comprendido en su momento. La Virgen decía: «Ellos vendrán por el jardín, porque saben que en él florece el amor puro que aún puede salvar al mundo». El jardín eran los niños. Y si ese jardín era arrasado, la oscuridad tendría un terreno libre para avanzar.
Pero no todo era oscuridad. La Virgen también entregó una herramienta de defensa, una oración especial para proteger a los más pequeños. Una consagración que debía hacerse cada noche, con una vela encendida y el corazón abierto. Esta oración fue compartida en secreto entre madres de varios países, y quienes la rezaban reportaban paz, sueños luminosos y, en algunos casos, curaciones inexplicables. Daniela decidió publicar esta oración en un blog oculto, protegida por amigos que sabían cómo evitar la censura. En cuestión de días, recibió cientos de mensajes de agradecimiento. Una madre en El Salvador dijo que su hijo había dejado de gritar por las noches. Una abuela en Argentina afirmó que su nieto volvió a hablar después de semanas en silencio. Y todos tenían algo en común. Habían dejado de confiar ciegamente en lo que el mundo les ofrecía como verdad. La advertencia sobre los niños era clara. No todo está perdido si el corazón de una madre ora con fe. Y en esa frase, Daniela encontró su misión. Ya no era solo recopilar información, era formar un escudo espiritual. Despertar la oración, activar el ayuno, alertar a las familias, porque la batalla por los inocentes no era solo terrenal, era sagrada. El siguiente paso sería aún más profundo, porque si estaban alterando a los niños, ¿qué estaban introduciendo exactamente en sus cuerpos? ¿Cuál era ese componente desconocido del que hablaban los mensajes? ¿Qué significaba realmente la expresión de la Virgen, la marca sutil? Esa era la pregunta que Daniela estaba a punto de investigar y que la llevaría a uno de los descubrimientos más inquietantes de su vida. Lo que comenzó como un murmullo se convirtió en un grito ahogado. En los pasillos de laboratorios cerrados, en las llamadas sin grabar, en los foros encriptados donde médicos, químicos y técnicos se encontraban en secreto, comenzó a tomar forma una verdad que nadie en el poder quería que se dijera en voz alta. Algunos de esos hombres y mujeres habían participado en el desarrollo de las fórmulas aplicadas en las campañas de vacunación de 2025. Y aunque al principio pensaban que trabajaban por el bien común, algo profundo, los hizo detenerse y hablar. Uno de los primeros testimonios que Daniela recibió fue el de un biólogo molecular que había trabajado para una firma europea. No quiso revelar su nombre, pero compartió con ella un documento interno donde se mencionaba la introducción de un modulador de receptores neuroespirituales. El término no existía en ningún manual médico, ni siquiera era parte del lenguaje científico habitual. Pero la descripción era clara. Se trataba de una sustancia diseñada para alterar procesos cerebrales ligados a la percepción moral, la empatía y, en palabras del informe, el vínculo humano con realidades metafísicas. Daniela quedó paralizada. Era la primera vez que una fuente científica confirmaba lo que los mensajes de la Virgen venían diciendo desde hacía décadas, que estas vacunas contenían algo más, algo que no podía verse en un microscopio común, algo que tocaba el alma. La Virgen lo había nombrado como la marca sutil. No era un chip. No era una señal visible, era una intervención que, una vez aceptada libremente, abría una puerta interior. En uno de los mensajes más fuertes, entregado a una religiosa en Europa del Este, María dijo: «La batalla no será por la carne, sino por la conciencia, y aquellos que entren voluntariamente en la oscuridad ya no oirán mi voz». Esta frase quedó grabada en el corazón de Daniela mientras leía, horrorizada, los informes filtrados. Pero no fue solo aquel científico quien decidió hablar. También lo hizo una enfermera filipina que había sido enviada a comunidades remotas para aplicar la vacuna. Aseguró que durante el entrenamiento previo les prohibieron rezar con los pacientes, llevar crucifijos visibles o mencionar cualquier tipo de consuelo espiritual. Nos dijeron que esto era ciencia, no religión. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Nunca vi ojos tan vacíos después de una inyección. Fue despedida 2 semanas después de cuestionar el programa.
Otro testimonio llegó desde África, donde un médico de campo, cristiano convencido, renunció tras ver lo que describió como transformaciones inexplicables en niños previamente sanos, apatía total, pérdida de identidad, rechazo a sus padres y, en algunos casos, risas incontrolables durante momentos sagrados. Aseguró que una noche, después de administrar más de 100 dosis, soñó con una figura envuelta en blanco que le decía: «Has tocado el templo, pero aún puedes consagrarte». Ese testimonio lo llevó a refugiarse en una comunidad benedictina, donde escribió todo lo que había visto. Su documento fue compartido con Daniela por un sacerdote amigo. En él, el médico concluía con una frase devastadora: «Nos usaron como herramientas. Pensamos que protegíamos, pero fuimos canales de algo que no comprendemos». Daniela comenzó a compilar estos testimonios, no para generar miedo, sino para abrir los ojos. Cada palabra de los científicos arrepentidos coincidía con las advertencias celestiales. El enemigo no venía con armas, sino con batas blancas. No se presentaba con fuego, sino con amabilidad, con ciencia, con progreso. Y sin embargo, el resultado era el mismo: almas vacías, conciencias dormidas. Uno de los casos más impactantes fue el de un técnico italiano que filtró grabaciones internas de una empresa donde se discutía abiertamente la posibilidad de insertar en las fórmulas elementos que interfieran con la estabilidad emocional del individuo en los próximos 6 a 12 meses. ¿Con qué objetivo? Control, obediencia y, sobre todo, separación espiritual. Si pierden la capacidad de orar, ya no necesitarán respuestas divinas, decía una voz en la grabación. Daniela compartió ese audio en círculos privados, sabiendo que, si lo hacía público, sería censurado de inmediato. Aquellos que lo escucharon aseguraron haber sentido una presión en el pecho, como si el alma se estremeciera al oír la verdad. Era como si cada palabra confirmara lo que la Virgen había suplicado durante tantos años. Protejan el templo. No permitan que lo profanen con mentiras dulces. Los científicos que se arrepentían sabían que ponían en riesgo su carrera, su vida, su familia. Pero algo más fuerte los movía: la conciencia, el alma, aquello que no puede comprarse ni borrarse. Uno de ellos dijo en una carta anónima enviada a Daniela: «No puedo vivir con lo que hice, solo quiero que el mundo sepa, que el cielo perdone y que alguien se salve». Y entonces, en medio de esa cadena de dolor y revelaciones, surgió una nueva pregunta. ¿Qué era exactamente ese componente? ¿Qué portaba? ¿Por qué tenía ese efecto espiritual? Fue allí cuando Daniela encontró el mensaje más críptico de todos. Aquel que hablaba de una firma invisible en la sangre que será reconocida por los ángeles el día del juicio. ¿Acaso esta sustancia dejaba una huella espiritual permanente? ¿Era eso lo que la Virgen llamaba marca sutil? Y si era así, ¿había forma de revertirla? Esa pregunta se volvería el eje del siguiente capítulo, cuando Daniela descubriera que la Virgen no solo advertía, sino también entregaba una herramienta poderosa para discernir y proteger. Una oración revelada, diseñada para este tiempo, para este engaño, para esta batalla. No se ve, no se huele, no se detecta en análisis de rutina. Y sin embargo, está allí, es real, está actuando. Esa fue la primera conclusión a la que Daniela llegó luego de leer los informes, escuchar los testimonios y revisar los mensajes proféticos. El misterio del componente desconocido comenzaba a revelar su rostro sombrío, y lo más escalofriante no era su efecto físico, sino su implicación espiritual, porque este elemento invisible, según el mensaje de la Virgen, no solo entraba en el cuerpo, entraba en el alma. La expresión marca sutil apareció por primera vez en los escritos de Teresa, acompañada de una imagen perturbadora, una silueta humana cubierta por una neblina oscura que parecía emanar desde dentro.
no se impone por la fuerza, sino que entra con permiso, escribió. Aquello desconcertó a Daniela en un principio. ¿Cómo podía algo tan sutil ser tan invasivo? Pero a medida que los mensajes y los testimonios se acumulaban, una idea comenzó a tomar forma. Este componente no era simplemente un aditivo químico, sino una llave espiritual. Uno de los documentos filtrados por un ex técnico de laboratorio hablaba de vectores de resonancia neuroemocional, un término utilizado para describir sustancias que podían alterar la percepción de la realidad sin modificar directamente el sistema nervioso. Esto explicaba por qué tantas personas vacunadas comenzaban a mostrar una especie de frialdad interior, una desconexión con lo trascendente, una incapacidad de emocionarse ante lo sagrado. La Virgen lo había dicho claramente: no es lo que toca tu carne lo que te aparta del cielo, sino aquello que duerme tu alma y te hace olvidar quién eres. Para Daniela, esa frase fue una revelación. Comenzó a comprender que la marca sutil operaba en una dimensión más profunda, donde lo material y lo espiritual se encontraban. Y esa zona de cruce era el corazón humano. Muchos pensaban en microchips, en tatuajes digitales, en códigos visibles. Pero la Virgen hablaba de algo que no necesitaba verse para dejar una huella. Era una renuncia voluntaria a la protección divina, disfrazada de progreso, camuflada de medicina. Y lo más doloroso, esa renuncia se producía sin plena conciencia, sin saberlo, sin quererlo, como una firma invisible en un contrato que nadie leyó, pero todos aceptaron. Uno de los videntes de Medjugorje había mencionado esto con palabras proféticas. Llegará un día en que muchos firmarán con su sangre algo que creen necesario para vivir, sin saber que están sellando el alma con sombra. Esa frase cobró un nuevo significado para Daniela cuando recibió el testimonio de un médico francés convertido al cristianismo, quien describió lo siguiente: después de participar en ensayos de laboratorio con niños, sentí una presencia oscura en mi casa durante semanas. Hasta que me confesé y recé el rosario, no pude dormir en paz. Esto la llevó a una pregunta aún más urgente. ¿Se puede deshacer la marca sutil? ¿Hay forma de limpiarla, de revertir su efecto, de romper ese sello invisible? La respuesta llegó en una de las revelaciones más esperanzadoras que encontró. La Virgen había entregado una oración secreta, solo revelada a quienes la pedían con el corazón rendido. Esta oración, conocida como la consagración del alma al Espíritu de la Verdad, fue registrada por una monja carmelita en 1999. Según su relato, la Virgen le dijo: para cada veneno he dejado un antídoto, y para cada herida del alma he dado una medicina en forma de luz. La oración debía hacerse durante 9 días, a la misma hora, en ayuno o sacrificio personal, con una vela encendida y una imagen del Sagrado Corazón presente. Daniela comenzó a compartir esa oración en círculos cerrados. Los efectos no se hicieron esperar. Personas que habían recibido la vacuna y sentían un vacío espiritual comenzaron a experimentar consuelo. Algunas relataron sueños con la Virgen. Otras dijeron haber llorado por primera vez en meses. Un joven en Bolivia escribió: siento que algo se quebró por dentro, como si me hubieran devuelto el alma. Era la prueba de que aún había esperanza. Sin embargo, la Virgen también advertía que esta consagración debía hacerse con total libertad y humildad. No bastaba con repetir palabras. Era necesario un acto interior, una entrega sincera, una voluntad firme de no volver a someter el cuerpo al sistema del mundo. Quien se consagra con fe será marcado por la luz, y ninguna oscuridad podrá tocarlo sin permiso del cielo. Ese concepto de luz comenzó a aparecer con frecuencia en los mensajes más recientes, no como metáfora, sino como una realidad tangible. Algunos testigos afirmaron ver resplandores durante la oración. Otros sintieron una paz desconocida, como si fueran envueltos en un escudo invisible.
Y es que, según la Virgen, el alma que se consagra se vuelve inaccesible a las estrategias del enemigo. Daniela comprendió entonces que la verdadera batalla no era contra una vacuna ni contra un laboratorio. Era una batalla por el alma, por la elección interior, por el libre albedrío, y esa elección debía hacerse en el silencio del corazón, lejos del ruido del mundo. Allí donde la Virgen seguía susurrando: «Hijo mío, si ya te marcaron, no temas. Yo puedo lavarte con lágrimas de luz». Y así, en medio de un mundo donde muchos seguían dormidos, donde las campañas avanzaban sin resistencia y donde la mayoría aceptaba sin preguntar, surgía una pequeña llama, un grupo de personas orando en secreto, consagrándose, protegiendo a sus hijos, despertando. Eran la semilla de una nueva resistencia espiritual. Y la Virgen ya lo había anunciado. Cuando todo parezca perdido, los consagrados brillarán, y desde ellos nacerá la renovación. Esa renovación se anunciaría con señales visibles, no solo en el alma, sino también en el cuerpo y en el cielo. Y por eso, lo que venía a continuación sería aún más impactante, las señales que aparecerían como confirmación de lo que ya estaba ocurriendo. El tiempo de la confusión no fue anunciado con estruendo. Llegó con suavidad, con palabras elegantes, con buenas intenciones, llegó en forma de soluciones rápidas, campañas de salud, discursos de unidad global, y sin embargo, bajo esa apariencia de luz, muchos comenzaron a caminar por senderos oscuros sin siquiera darse cuenta. Fue por eso que la Virgen, en su infinito amor de madre, entregó una herramienta sagrada para estos tiempos. Una oración que no solo protege, sino que abre los ojos del alma. Una oración de discernimiento. Daniela había escuchado hablar de ella en círculos cerrados, pero nunca la había encontrado escrita. Decían que era una llave de claridad, revelada a videntes verdaderos en distintas partes del mundo, especialmente cuando el alma comenzaba a confundirse entre lo verdadero y lo falso. En los mensajes más recientes, la Virgen advertía: «Vendrá un tiempo en que el mal usará vestiduras de bondad, y mis hijos no sabrán a quién escuchar». Ese tiempo era ahora. Después de meses investigando, rezando y conectando con creyentes que también habían sido tocados por las revelaciones, Daniela recibió la oración completa de una fuente inesperada, una religiosa anciana de Portugal que había sido visitada por un misionero del este de Europa. Él llevaba consigo un cuaderno antiguo, escrito a mano, con fragmentos de mensajes marianos, oraciones y visiones. En una de sus páginas aparecía esta invocación: «Madre de la verdad, guía mis pasos. No permitas que confunda lo dulce con lo santo, ni lo amable con lo justo. Si mi alma se ha enturbiado, lava mis ojos con tu luz. Enséñame a ver con el corazón, a sentir con la eternidad. Llévame donde tus palabras florecen y aléjame de los caminos donde reina la mentira». Amén. La oración debía hacerse cada mañana, antes de escuchar cualquier mensaje del mundo. La Virgen había dicho que, al despertar, el alma está más receptiva, y es en ese momento cuando la claridad puede entrar como rayo de sol en una casa cerrada. Daniela la rezó por primera vez, con cierta duda, pero al terminar sintió una paz que no experimentaba desde hacía meses. Era como si un velo invisible hubiera caído. Ese mismo día comenzó a ver con más claridad las manipulaciones disfrazadas de ayuda. Entendió, sin necesidad de pruebas, qué voces debía ignorar, qué programas no debía seguir, qué discursos no debía aceptar. Y lo más impactante fue que también comenzó a reconocer, con una sensibilidad casi sobrenatural, las verdades que provenían del cielo. Ya no necesitaba explicaciones. Su corazón lo sabía. Fue entonces cuando decidió compartir la oración con otras personas. No de forma masiva, sino en privado, en comunidades discretas, en grupos de oración auténticos. Las reacciones fueron inmediatas.
Lágrimas, confesiones, despertares. Muchos decían sentir algo que no sabían poner en palabras. «Es como si alguien me estuviera llamando de nuevo», escribió una joven desde Ecuador. «Es como volver a casa». La Virgen había dicho que esta oración sería el comienzo de una purificación interior. No bastaba con huir del mal, era necesario amar el bien con todo el ser, y para eso, el alma debía ser entrenada, purificada, iluminada. El discernimiento no era un don reservado a unos pocos, era una necesidad urgente para todos, especialmente ahora cuando la verdad era mezclada con la mentira en dosis iguales. Uno de los mensajes más fuertes entregados en 2022 decía: «Muchos aceptarán la oscuridad creyendo que es caridad. Por eso os doy esta oración, para que recordéis que mi Hijo es la verdad, no la conveniencia». Estas palabras quedaron grabadas en el corazón de Daniela, especialmente cuando veía cómo incluso personas de fe comenzaban a justificar lo injustificable. «Es por el bien común», decían. «Es solo un requisito», repetían. Pero la Virgen era clara: lo que no nace del amor verdadero no viene del cielo. Fue así como se formaron pequeños grupos de discernimiento en distintos países. No eran grandes movimientos, no tenían líderes visibles ni organización formal, pero estaban conectados por la oración, por la intuición espiritual, por la certeza de que estaban viviendo un tiempo profético, y en el centro de todo, esa oración sencilla que abría caminos invisibles. Daniela comenzó a recibir sueños, no todos los días, solo en momentos clave. En uno de ellos, vio un valle cubierto de humo, con personas caminando sin rumbo, pero había una colina, iluminada por una sola vela. Quienes llegaban allí podían ver de nuevo. Y en la base de la vela, escrita en letras de luz, estaba la oración que ella había comenzado a compartir. Al despertar, entendió: cada alma que reza esta oración se convierte en una llama. Ese fue el verdadero poder del discernimiento. Convertirse en luz para otros. No se trataba de juzgar, sino de guiar, de ser puente, de ser refugio, porque mientras muchos eran marcados por la confusión, los consagrados, los que veían, se convertían en centinelas, y entonces comenzaron a llegar señales, luces en el cielo, luego temblores suaves durante momentos de oración. En algunas iglesias donde se rezaba la oración del discernimiento, comenzaron a aparecer aromas dulces inexplicables. Y en un caso que hizo llorar a Daniela, una niña de 9 años, después de rezarla dijo: «Mamá, ahora puedo escuchar a Jesús». Era solo el principio, porque la Virgen había prometido que aquellos que se entregaran con sinceridad recibirían una confirmación directa del cielo, no para exaltarse, sino para fortalecerse, para seguir, para resistir y para proteger a otros, especialmente a los más vulnerables. Y es ahí donde se abría un nuevo capítulo en esta historia profética. Porque si las almas consagradas empezaban a recibir señales, ¿cómo se manifestarían? ¿Qué clase de signos serían visibles para los que aún dudaban? ¿Podría el cielo tocar el cuerpo como había tocado el alma? La respuesta vendría en el siguiente mensaje, cuando la Virgen comenzara a revelar lo que estaba por ocurrir, las señales en el cuerpo y en el cielo que confirmarían todo lo anunciado. Las advertencias de la Virgen no solo hablaban de lo invisible, también anunciaban lo que muy pronto sería visible, tangible, irrefutable. En varios mensajes a lo largo de las décadas, María había señalado que llegaría un momento en que el cielo y el cuerpo comenzarían a manifestar señales como respuesta directa a las decisiones humanas. Y ese momento, como Daniela y muchos otros ya sentían en lo profundo del alma, había comenzado. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles para el mundo que vive distraído. Pero los corazones despiertos, los que oraban con devoción, comenzaron a notar.
En varias comunidades consagradas, personas reportaron sentir un calor inexplicable en el pecho durante la adoración. No era fiebre, no era ansiedad, era una sensación serena, como si algo ardiera dentro con ternura. En algunos casos, este ardor era acompañado por un perfume floral sin origen natural. «Es el corazón marcado por la luz», escribió una mujer en España que había consagrado su vida tras recibir la vacuna en contra de su voluntad. Pero las señales no se limitaron a lo físico. En muchas zonas del mundo comenzaron a reportarse luces en el cielo. No eran fenómenos astronómicos comunes, eran resplandores repentinos, figuras que aparecían entre las nubes al atardecer, formas de cruz, de corazones, de estrellas que parpadeaban con una intensidad nunca antes vista. En Medellín, un grupo de jóvenes afirmó haber visto una paloma de fuego cruzar el cielo mientras rezaban el rosario por los no consagrados. El hecho fue grabado y compartido en redes, aunque muchas plataformas lo borraron rápidamente. Daniela estaba recopilando estos testimonios cuando recibió un mensaje inesperado. Una mujer de Filipinas, madre de 3 niños, relató que al rezar la oración de discernimiento frente a una imagen del Sagrado Corazón, una lágrima de agua brotó de la estatua. «Mi hijo estaba conmigo. Él la vio también, no estamos locos». Esa misma semana, otros 3 casos similares se reportaron en diferentes partes del mundo. Algunos con imágenes de la Virgen, otros con crucifijos antiguos. La Virgen había dicho en Medjugorje: «Cuando el mundo ya no escuche mi voz, entonces el cielo hablará con fuego, con luz y con lágrimas». Y era eso lo que comenzaba a suceder. Una manifestación misericordiosa de un cielo que no se rinde, que no abandona, que busca salvar hasta el último corazón. Las señales en el cuerpo eran igual de impactantes. Personas que habían sido vacunadas con la fórmula de la campaña de 2025 comenzaron a experimentar sueños repetitivos con palabras bíblicas, con lugares sagrados, con llamados urgentes a la conversión. Algunos soñaban con una voz que decía: «Aún puedes volver». Otros veían una especie de marca luminosa que brotaba de su pecho cuando decían el nombre de Jesús. Lo más impresionante fue el caso de una mujer en Guatemala que, después de varios meses sin poder rezar ni asistir a misa, comenzó a sentir un ardor intenso cada vez que escuchaba música sacra. Luego de confesar su participación en un programa de vacunación experimental, fue acompañada por un grupo de oración. Esa noche, durante una vigilia, se desmayó y al despertar dijo haber escuchado la voz de la Virgen: «He limpiado tu alma, cuídala ahora». Desde entonces, su salud mejoró, su mirada volvió a brillar y volvió a comulgar con lágrimas en los ojos. Estas manifestaciones comenzaron a multiplicarse, y aunque muchos medios insistían en desmentirlas, las comunidades de oración sabían que algo grande se estaba gestando. «El cielo está tocando la tierra», decía un sacerdote anciano en una parroquia rural de Italia. Y nosotros debemos estar despiertos para no confundir el estruendo con el milagro. Daniela comenzó a reunir imágenes, grabaciones, cartas escritas a mano. Sentía que estaba siendo guiada para documentar lo que sería, más adelante, una crónica espiritual de esta batalla. Sabía que no sería fácil, que sería atacada, ridiculizada, quizás perseguida. Pero también sabía, como tantos otros que habían despertado, que no podía callar, porque la Virgen ya lo había dicho: «A los que anuncien mis señales, los cubriré con mi manto, y sus palabras tocarán a los que aún duermen». Uno de los signos más impactantes se dio en una pequeña aldea de Polonia. En la noche de Pascua, una cruz de luz apareció en el cielo por más de 10 minutos. No era una nube, no era una linterna, era una forma luminosa perfecta, vertical, serena. Los aldeanos comenzaron a rezar espontáneamente de rodillas entre lágrimas, y entre ellos había personas que jamás habían creído en las apariciones.
Me arrodillé sin pensar. Algo me empujó desde dentro, dijo un joven que antes se declaraba ateo. Pero no todos recibirían las señales con gozo. Para algunos serían una confirmación dolorosa. Porque la Virgen también advirtió que las almas que rechazaran repetidamente sus llamados y que se burlaran de las señales podrían comenzar a experimentar una forma de ceguera espiritual irreversible. No es que no vean, es que ya no quieren ver, decía un mensaje de 1994, y por eso el cielo actúa con delicadeza. Las señales se dan primero a los humildes, a los pequeños, a los consagrados. No para excluir a los demás, sino para que sean ellos quienes anuncien, quienes preparen, quienes protejan, porque las señales no son el fin, sino la preparación para lo que vendrá. Y lo que vendrá, según los mensajes, será un momento de gran revelación interior. La Virgen lo llama el aviso, un instante en que cada alma verá su interior como Dios lo ve. Una experiencia espiritual que marcará el inicio de una separación definitiva entre la luz y la oscuridad. Pero antes de que eso ocurra, las señales seguirán aumentando. Y quienes las vean deberán prepararse no solo para el milagro, sino también para el combate. Daniela lo sabía, y por eso se preparaba en silencio, con ayuno, con rosario diario, con adoración, con vigilias, y sobre todo con la misión en el corazón: proteger a los consagrados, guiar a los que despiertan y consolar a los que aún tienen miedo. El próximo capítulo se centrará justamente en esa misión sagrada, el papel que tendrán los consagrados en los días que vendrán, y lo que sucederá en el momento del aviso. Desde las primeras advertencias celestiales, la Virgen María dejó claro que no todos vivirían este tiempo con la misma intensidad. Habría quienes caminarían dormidos, entregados al ruido del mundo, y otros, los consagrados, que serían llamados a cumplir una misión silenciosa, firme y luminosa. No se trataba de cargos religiosos ni de títulos eclesiásticos. La consagración de la que hablaba María era interior, una entrega del corazón, una decisión profunda de no pertenecer al sistema, sino al cielo. Daniela lo comprendió mientras oraba frente al Santísimo Sacramento. No era teóloga, no era religiosa, pero algo dentro de ella ardía como nunca antes. Había cruzado una frontera invisible, donde ya no podía callar, ni fingir, ni vivir como si no supiera lo que sabía. Era una consagrada del alma, como muchos otros que en diferentes rincones del mundo se estaban preparando para lo que pronto sucedería: el aviso. Según las revelaciones más consistentes y confirmadas por distintos videntes, el aviso sería un evento sobrenatural universal, un instante en que cada ser humano vería su alma como Dios la ve. No sería juicio, pero sí verdad. No sería castigo, pero sí luz penetrante. Y esa luz revelaría la realidad interior de cada persona, con una claridad tan absoluta que nadie podría negarla ni esconderse. Los consagrados jugarían un papel crucial antes, durante y después de ese momento. Antes, para alertar y preparar. Durante, para sostener espiritualmente a quienes no soportaran el peso de su propia conciencia. Y después, para guiar el renacimiento de una humanidad herida pero purificada. María lo había dicho: serán columnas en el templo invisible. Sus rodillas dobladas en la tierra sostendrán el cielo. Por eso, quienes ya habían despertado debían reforzar su vida interior. Rosario diario, ayuno a pan y agua 2 veces por semana, confesión frecuente, adoración eucarística, lectura del Evangelio, y sobre todo, una entrega total al Inmaculado Corazón. Esta era la armadura espiritual, el escudo ante la tormenta que se avecinaba. Daniela comenzó a formar un pequeño grupo de consagrados en su ciudad. No eran muchos. Una enfermera, un profesor, una madre de familia, un joven que antes había estado perdido en adicciones, todos unidos por la misma sed de verdad.
Se reunían una vez por semana en silencio, frente a una imagen de la Virgen, rezaban juntos y compartían lo que el Espíritu les inspiraba. Uno de ellos tuvo un sueño en el que la Virgen les decía: «Cuando llegue la hora, no hablen mucho, abracen». Esa frase se convirtió en su lema, porque sabían que durante el aviso muchos gritarían, llorarían, se desplomarían. Algunos no soportarían ver sus pecados. Otros sentirían vergüenza o desesperación, pero los consagrados no estarían allí para juzgar, sino para consolar, para recordarles que el amor de Dios es más grande que cualquier error, para tomar sus manos y repetir: «El cielo aún te espera». El aviso no llegaría con fuegos artificiales ni con anuncios, sería súbito, como un relámpago silencioso, como un temblor en el alma. Los mensajes advertían que duraría solo unos minutos, pero su impacto sería eterno. Las almas verían no solo sus pecados, sino también las consecuencias de sus acciones sobre los demás. Sentirían el dolor causado, pero también, y esto era lo más importante, experimentarían, si se abrían, el abrazo del Padre. Los consagrados tendrían que estar listos para acoger a muchos. Por eso, la Virgen les pedía preparación concreta: agua bendita en casa, imágenes religiosas visibles, velas consagradas, sacramentales. Sus hogares serán faros, decía, y quienes corran a ellos no encontrarán condena, sino refugio. Daniela comenzó a distribuir pequeñas botellas de agua bendita con etiquetas que decían: «Cuando no entiendas nada, bebe y reza». También imprimió oraciones de consagración y las dejó en estaciones, hospitales, escuelas. Lo hacía sin firma, sin alarde. Era parte de su misión. Sabía que el tiempo era corto, que el aviso estaba más cerca de lo que muchos imaginaban. Algunos sacerdotes comenzaron a hablar en homilías del juicio de conciencia. Otros aún temían, pero María ya lo había dicho: «Incluso entre los míos habrá quienes no crean hasta que vean». Y por eso ella no se cansaba de llamar, de formar corazones, de fortalecer a sus pequeños apóstoles escondidos en el mundo. En uno de los mensajes más recientes, revelado en un santuario mariano del sur de Europa, la Virgen dijo con dulzura y firmeza: «Cuando mis hijos vean su alma y se angustien, los llevaré a quienes me han dicho sí con todo su ser. Ellos los mirarán con mis ojos, y entonces comenzará la sanación». Era este el gran papel de los consagrados: ser puentes, ser lámparas, ser brazos, no profetas de condena, sino testigos de esperanza, porque el aviso no era un castigo, sino una oportunidad, un último llamado, un acto de misericordia que partiría la historia humana en un antes y un después. Daniela sabía que no estaba sola. En muchos países, otros corazones estaban ardiendo igual. Se preparaban en silencio, en lo escondido. Oraban de madrugada, ayunaban por los que no creen, ofrecían sus dolores, y todo por amor, por obediencia, por confianza. María los llamaba sus guerreros de luz. Pero también sabía que, aunque el aviso sería una bendición para muchos, para otros representaría una dura confrontación, especialmente para aquellos que, habiendo recibido la marca sutil, no quisieran liberarse, porque en ese día la luz no solo revelaría, también separaría, y es en ese momento donde la Virgen daría su última advertencia, una que no vendría en palabras, sino en un susurro interno, porque aunque todo parecía ya cumplido, quedaba un último acto de misericordia para quienes aceptaron las vacunas, y ahora, temerosos, se preguntaban: ¿hay esperanza para mí? No todas las almas eligieron con conocimiento. Muchas fueron llevadas por el miedo, por la presión, por la necesidad. Otras simplemente confiaron, dijeron sí sin saber a qué. Y ahora, en medio de todo lo revelado, surge una pregunta que arde en el corazón de millones. ¿Y si ya recibí esa vacuna? ¿Estoy perdido? ¿Hay esperanza para mí? La Virgen respondió a esa angustia, no con juicio,
no con reproche, sino con amor. En un mensaje entregado en América Latina, María dijo: «El alma que no supo lo que hacía será alcanzada por mi misericordia si clama con humildad». Estas palabras resuenan como un bálsamo en medio de un mundo dividido por decisiones tomadas sin claridad. Porque la marca sutil, aunque silenciosa y espiritual, no tiene poder absoluto sobre un corazón arrepentido que clama por luz. Daniela había visto de cerca ese clamor. Había recibido cartas, mensajes de voz, susurros en confesión. Personas que lloraban preguntando si Dios aún las escuchaba, si había forma de revertir lo invisible, si sus hijos aún estaban bajo la protección del cielo. Y fue para ellas que comenzó a circular un acto de reparación profunda, revelado por la Virgen a través de un sacerdote mariano en Europa del Este. Un acto que debía ser vivido con verdad, entrega y perseverancia. Este acto tenía 3 pasos. 1. Reconocimiento interior. Admitir delante de Dios, sin excusas, que uno aceptó algo sin discernir, sin orar, sin preguntarle al cielo, no como castigo, sino como verdad. El que se reconoce pequeño se hace grande ante mi Hijo, decía la Virgen. 2. Consagración del cuerpo y del alma. Renunciar espiritualmente a cualquier efecto oculto que esa sustancia haya podido dejar. Para esto, la Virgen entregó una oración especial. María Inmaculada, refugio de los que dudan, hoy entrego mi cuerpo y mi alma a tu corazón. Si he sido marcado por error, por debilidad o por miedo, borra con tu luz toda sombra en mí. Renuncio a todo pacto no visible y me consagro a la verdad eterna de tu Hijo. Amén. 3. Acto público de reparación. No se trata de humillarse, sino de testimoniar, de contar a otros que aún hay salida, que no todo está perdido, que el cielo sigue abierto. María pidió que aquellos que han sido restaurados compartan su historia, no por orgullo, sino por esperanza. De los rescatados nacerá una nueva generación de apóstoles, reveló. Daniela ayudó a organizar los primeros encuentros de reparación. Eran discretos, en casas, en capillas rurales, a veces en la sombra de una parroquia. Personas que ya habían recibido la vacuna se acercaban con lágrimas en los ojos, pedían ser escuchadas, rezaban juntas y salían con los ojos brillando. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaban solos, ya no estaban condenados al silencio. Y así comenzaron a multiplicarse los testimonios. Un hombre en Argentina relató que después del acto de consagración pudo volver a confesar con sinceridad por primera vez en 20 años. Una madre en México soñó con una cruz de oro saliendo de su pecho, después de una vigilia de reparación. En Colombia, un joven enfermo se curó inexplicablemente luego de haber ayunado 7 días en reparación por su familia. María lo había dicho: donde hay arrepentimiento sincero, el cielo baja. Las almas que habían sido tocadas por la sustancia ahora estaban siendo tocadas por la gracia, no por mérito propio, sino por humildad. Porque el mayor enemigo de la restauración no es el veneno, es el orgullo. Y por eso, el cielo aún espera a tantos que aún no se atreven a mirar dentro, que saben que algo cambió en su interior, pero que prefieren callar. Para ellos, este mensaje es urgente. No esperes al día del aviso. Clama ahora. María ya está intercediendo por ti. La Virgen también pidió que los consagrados no juzguen a los que cayeron en la trampa, que los abracen, que los acompañen, que los guíen hacia la luz. La mayor victoria del enemigo sería dividir a mis hijos entre los marcados y los limpios. Pero yo vine a unir, a sanar, a restaurar lo que fue tocado. Esta fue su última advertencia, pero también su mayor promesa, porque en los días que vendrán muchos despertarán de golpe. El aviso será como un espejo ardiente en el alma, y quienes no se hayan preparado sentirán miedo, vergüenza, dolor. Pero si en ese instante, con el corazón rendido, claman a María, ella los cubrirá con su manto. Ella los tomará de la mano,
y los presentará ante su Hijo diciendo: «Este es mío, me lo confió cuando ya no creía tener salida». Daniela entendió que todo lo vivido, las investigaciones, las lágrimas, los sueños, los rechazos, era solo una preparación para ese instante, para el día en que miles de almas correrían hacia aquellos que aún conservan la llama. Y por eso, en su última publicación, escribió estas palabras: «Si ya te inyectaron, no tengas miedo, no eres desechado, eres amado. Y si ahora eliges a Dios, Él puede convertir tu herida en una fuente de bendición para otros. La Virgen te está buscando. Hoy, no mañana. Respóndele». Y ese es el llamado con el que concluimos esta revelación. Un llamado a no temer, a mirar dentro, a volver a Dios con todo el corazón, a orar por los que aún están dormidos, a consagrarse, a abrazar el tiempo que queda, porque sí, el juicio viene, pero antes viene la misericordia.